palabra, porque tu palabra nos da vida, porque tu palabra nos limpia de los pecados, porque tu palabra nos alienta, nos aconseja, alumbra nuestro camino, porque tu palabra lo es todo para nosotros. Y lo es porque para ti lo más importante es tu palabra. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Siempre son palabras eternas, que viven en la eternidad, que viven en nuestra era y que vivirán en la próxima eternidad. Gracias por dejarnos tu mente, tu pensamiento, tu voluntad escrita en este libro. Gracias, Señor, por dejarnos una guía para nuestra vida y conducta. Gracias, Señor, porque en ella encontramos a Cristo. Y a Cristo lo queremos ver en cada versículo, en cada palabra que leamos tu palabra. Así te pedimos en el día de hoy, Señor, para que tú abras nuestros corazones, para que tú pongas en nosotros un buen corazón, una buena tierra, donde esa semilla, esa palabra pueda caer y germinar y dar fruto a 100 por 1, a 1000 por 1, Señor. Así te lo pedimos, te pido por el predicador, para que tú le ayudes, Señor, a predicar correctamente la palabra de Dios, a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, porque las consecuencias son malas, porque sabemos que no se puede añadir ni un gramo a tu palabra, pero tampoco se puede quitar una coma a tu palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como he dicho antes, estamos predicando la serie del Evangelio de San Juan. Nos habíamos quedado en el capítulo 4, donde habíamos visto a la samaritana que se había encontrado con Jesús y todo lo que aconteció en aquellos tiempos. Para hacer un resumen rápido, el Evangelio de San Juan es un evangelio totalmente diferente a los demás. Cuando él lo escribió, Juan, ya estaban escritos los otros evangelios y él lo complementó escribiendo un evangelio que, digamos, nos nombra más la deidad de Cristo que no su humanidad. Mientras que tenemos el evangelio de Mateo, que nos narra claramente que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías. Tenemos el de Marcos, que Jesús es el hombre, este hombre poderoso que hizo todos estos milagros y todas las cosas que hizo. Tenemos el evangelio de Lucas, donde nos muestra el sobrepoder abundante de Dios a través de Jesucristo, y nos encontramos con el Evangelio de San Juan, donde Juan nos narra la deidad de Jesús. Empieza con, en el principio. Hubo un principio que es el principio de nuestro tiempo, es el principio de nuestra historia. Es el principio cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. Y en aquel principio ya había uno que era el Verbo de Dios. Este Verbo de Dios era con Dios. O sea que estaba el Verbo de Dios y estaba Dios. Eran dos entes diferentes y a la vez de la misma sustancia. Y con ellos el Espíritu Santo formando todo lo que tenía que formar. El Padre lo pensaba, el Hijo era el Verbo, era la acción, era el que lo hacía posible, y el Espíritu Santo es el que hacía la obra. Hoy en día es lo mismo en nuestros corazones, ni más ni menos. El Padre tiene muy buenas intenciones para nosotros. Lo hemos leído en Jeremías. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos de grandeza para vosotros, de cosas buenas. Pero para eso necesito cambiar vuestro corazón y hacer un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Y poner mis leyes en vuestros corazones. Y entonces vosotros
me llamaréis Dios y seréis mi Dios, seréis mis hijos, seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y así lo dice en Jeremías. Y es como Dios actúa a través del Hijo que entró en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Acordaros lo que os he dicho hace un momento, os conviene que yo me vaya, le dijo a los apóstoles, porque cuando yo me vaya os enviaré a otro, no a otro Dios o otro diferente, no, a otro del mismo sustancia, de la misma esencia que yo, y Él os enseñará, os recordará, estará con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Amén? Y así hemos visto cómo Juan nos habla de Dios, en primer lugar, de que Dios es la vida, de que esta vida es la luz del hombre, de que esta luz llegó a través de un hombre que se llamaba Jesucristo, que este Jesús vino a ser el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y una vez que ha quitado el pecado, nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Efesios 1:13? Habiendo oído el Evangelio de salvación y creído en el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la verdad. O sea que es los pasos en que un cristiano recibe el Espíritu Santo, recibe la deidad en su corazón, a vivir en su corazón hasta que Cristo venga. En ese momento ya estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y en este capítulo 4 nos vamos a encontrar que Jesús, en el Evangelio de Juan, se nos señalan 7 verdades o 7 señales que hizo Jesús en que manifiestan que Él era el Mesías. Es una cosa muy importante para los judíos poder reconocer que quién es el Mesías que Dios había prometido desde el principio. Acordaros que cuando aquella pareja famosa que era corazón de mantequilla y costilla dura de roer pecaron, ya sabéis de quién hablamos, de Adán y Eva, y cuando pecaron, Dios le dio una promesa a la mujer y al hombre, y le dijo a la serpiente, tú serpiente herirás a un hombre en el carcañal, pero él te pisará la cabeza. Esa es la primera frase del Evangelio, es el protoevangelio que está en Génesis 3:15. Y es el Evangelio que a partir de ahí se prometió que llegaría un hombre para libertar del pecado y de la esclavitud del pecado a toda la raza humana. Entonces, este hombre llamado el Mesías, que es lo que significa Mesías, es enviado, es ungido, es la palabra que expresa claramente Mesías. Y este Mesías, en el Evangelio de Juan, nos da 7 milagros que realiza como señal del Mesías. El primero es que convierte el agua en vino, ¿os acordáis? Que es el primer milagro de Jesús. Y esto nos enseña que Jesús es la fuente de vida. El segundo milagro es el que veremos hoy, que sana al hijo de un oficial del rey. Jesús gobierna sobre la distancia, como ha dicho muy bien mi mujer después de leer la lectura de hoy. El tercer milagro, sana a un paralítico en el estanque de Betesda. ¿Os acordáis de aquel estanque donde había un paralítico hacía 30 años y de tanto en tanto bajaba un ángel y movía las aguas? Jesús gobierna sobre el tiempo. No hay enfermedad, no hay nada que se le supla, que se le pueda esconder a Jesús. Si Jesús da la palabra, aunque haga 30 años que esté enfermo, es sano. El cuarto milagro es que alimenta a los 5.000. Todos aquellos que van a escuchar la palabra
Jesús es el pan de vida. El quinto milagro, camina sobre el agua y calma una tormenta. Nadie puede hacer esto. Ningún hombre puede hacer esto. Solo Cristo. Solo la deidad de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo actuando y fluyendo a través de Jesucristo. Jesús gobierna sobre la naturaleza. Sexto milagro, sana a un hombre ciego de nacimiento. Yo creo que ni la ciencia hoy en día se podría plantear de curar a un hombre ciego de nacimiento. Porque una cosa es que ha tenido un accidente, ha habido una ruptura, mil cosas, pero cuando desde nacimiento una persona es ciega, casi se puede decir que es imposible que ni la ciencia pueda poner su mano. Sin embargo, Jesús curó a este ciego de nacimiento. Y esto nos enseña una gran verdad. Jesús es la luz del mundo. Él ilumina en medio de la oscuridad. Y el séptimo mensaje mesiánico que envía el Evangelio de Juan es: resucita a Lázaro, su amigo, su amado Lázaro, amigo. Y Jesús tiene poder sobre la muerte. Y no hay otro que tenga poder sobre la muerte. No hay otro que haya muerto, que haya resucitado y hoy esté vivo. No solo en nuestros corazones, sino sentado a la diestra de Dios Padre. Este es Jesucristo. Este es nuestro Dios. Pero aparte, el libro de Juan nos va a narrar las fiestas obligatorias por los judíos. Porque las fiestas judías son muy, muy importantes. Conocerlas, estudiarlas, saber estas fiestas en qué contribuyen al Evangelio, en qué estas fiestas tienen referencia con Jesucristo. Es muy importante esto, porque si no, resulta que la mitad de la Biblia nos la perdemos por desconocimiento de lo que Dios ya ha dejado en su palabra escrito. Tenemos que el pueblo judío tenía 7 fiestas de Jehová, de las cuales 3 eran obligatorias de que fuera todo el pueblo a Jerusalén. Eso era obligatorio. No había, nadie se podía decir, no, es que ha muerto mi mujer, o es que era obligatorio que todo el pueblo acudiera por lo menos a una de las 3 fiestas. Todo el pueblo tenía que pasar por Jerusalén una vez al año. La primera fiesta obligatoria era la Pascua. La Pascua sabéis lo que es, ¿no? Cuando estaban en Egipto y Dios los salvó de la muerte de los primogénitos a través de matar un cordero y pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. O sea, ese es el cordero expiatorio, ese cordero que no tenía culpa y que los libró de la muerte. Eso es la Pascua. Jesús representa esa Pascua y celebra esa Pascua el mismo día que muere en la cruz. Él es nuestro Cordero expiatorio. Esto es importante saberlo, muy importante, porque no murió otro, murió Jesús. Y si ahora mismo nos encontráramos con un testigo de Jehová, ya que estamos hablando, hablaremos de las sectas, o nos encontráramos con un adventista del séptimo día, nos dirían que este Jesús que murió en la cruz era un arcángel llamado Miguel. ¿Por qué? Porque Daniel, en su capítulo 12, dice que Miguel vendrá en aquel día, pero Miguel es un arcángel y nosotros somos humanos. Y nuestra esencia y la esencia de un arcángel son diferentes. Ayer hacía un símil con una hermana y le explicaba, si tú vas a ir a la cárcel y tú le dices al juez, mire juez, es que va a venir mi vaca y se va a ir a la cárcel en mi lugar, normalmente el juez te dirá, tú te falta algo porque tu vaca no te puede sustituir en la cárcel. Ahora, si tú le dijeras, mira, es que yo tengo hijos pequeños, pero mi marido se pone en lugar mío y va a la cárcel, a lo mejor el juez dice, bueno, tengo un sustituto idéntico, igual, de la misma esencia,
ella es hembra, él es macho, pero de la misma esencia. Dos manos, dos pies, cabeza, corazón, todo de la misma esencia. A lo mejor el juez podría decir, sí, acepto a ese sustituto. En el caso de Cristo en la cruz es lo mismo. ¿Quién te crees que tenía que morir en la cruz? Pues tenía que morir yo. Tenías que morir tú, cada uno de nosotros. Teníamos que morir allí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Os acordáis? La paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús fue el que nos sustituyó en la cruz. Por eso la Pascua es un ejemplo vivo de lo que pasó en el pueblo de Israel y lo que pasa con nosotros. Y esto es importante que lo sepamos. La segunda fiesta que va unida con la Pascua son los panes sin levadura. Los panes sin levadura es una semana en que se comen los panes sin leudar. Y esto significa la santidad de Jesucristo. Jesús cumplió esa semana, en la semana que estuvo en Jerusalén, en toda aquella semana. Y cuando murió en la cruz, cuando estuvo en la cruz estuvo 3 horas oscuras, que el Padre no quiso que el mundo supiera lo que estaba pasando allí. 3 horas de oscuridad, así lo dicen todos los evangelios. Nadie vio lo que pasaba. Pero en aquellas 3 horas de oscuridad, nosotros sabemos, porque en el Antiguo Testamento así se hacía, cuando uno traía el Cordero de la Pascua, el sumo sacerdote tenía que revisar que no tuviera ningún defecto, que no tuviera la pierna rota, o tuviera un ojo caído, o una oreja salida de sitio, y el Padre estaba examinando la vida de Jesús, si había habido algún fallo, si su vida había sido perfecta, si él podía ser el sustituto del ser humano en este caso. Porque imaginaros a alguien con pecado. Primero tendría que morir por sus pecados y luego volver a morir por los de los demás. Es imposible. Jesús era perfecto, por eso Él murió por los pecados de todos, por los tuyos, por los míos. ¿Por qué? Porque Él era una persona sin pecados, sin defectos. De la misma naturaleza que tú y que yo. Él era un hombre. Pero a la vez, el libro de Juan nos demuestra que Él era Dios. Eran las dos naturalezas unidas en un mismo ser. No dos naturalezas divididas, una parte el hombre y otra parte Dios, sino unidas con una misma sustancia. Jesucristo es único en su especie. Cuando la Biblia habla el unigénito Hijo de Dios, no significa que sea el único que ha tenido Dios, sino que es el único ser en su especie, en toda la creación de Dios. Es unigénito, único en genes de su vida esencial. Él es hombre y Él es Dios a la misma vez. Estas dos fiestas, Pascua y panes sin levadura, eran obligatorias. Las primicias, que es la resurrección de Jesús. Las primicias es una fiesta que se hacía, que es cuando había los primeros frutos de la tierra, se traía lo primero y se ofrecía al sacerdote, que representa la resurrección de Cristo. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Justo 50 días después de la Pascua. Y era para hacer la fiesta de la cosecha, lo que era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las trompetas. Esta es una fiesta muy bonita, porque todos escucharemos la trompeta, porque sonará una trompeta donde nos recogerán. ¡Tutut, tutut! ¡Chicos, al cielo! Y todos para arriba, Esa es la fiesta del arrebatamiento, esa es la fiesta gloriosa, que está por cumplir, pero que Cristo la va a cumplir porque es Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. El día de la expiación, el Yom Kippur, donde
se expiaba el pecado de todo el pueblo de Israel a través del sacrificio de un cordero perfecto. Eso es el sacrificio vicario, se titula vicario, que significa sustituto, lo que os acabo de explicar antes, el sustituto que Dios mandó que fuera provisionalmente hasta que llegara Jesús su Hijo, fuera un animal el que muriera por el pueblo de Israel. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta muy bonita, muy importante, que era una fiesta donde se reunían todos, se hacían unos tabernáculos y vivían en unas cabañas. Tabernáculos, cabañas, en unas cabañas hechas por las familias, y vivían todos juntos en Jerusalén celebrando esa fiesta. Y esta fiesta Jesús no la va a celebrar aquí, con nosotros, no. Esta fiesta la va a celebrar en Jerusalén cuando venga en su segunda venida y sea nombrado Rey de toda la tierra. Cuando Él gobernará sobre toda la tierra. Y entonces, todos los habitantes de la tierra, nos dice Zacarías capítulo 14, obligatoriamente tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros, los santos, que habremos venido con Él, con los caballos blancos, también estaremos allí celebrando la fiesta con Jesús. O sea, ¿veis cómo las fiestas es una parte del cristianismo que poco a poco iremos conociendo y nos iremos asociando a ellas, porque es muy importante que las conozcamos? Porque claro, si tú imagínate que estás en el cielo y te dicen: venga chicos, vamos a la fiesta de los tabernáculos, y tú dices: ¿y ahora qué, eso qué es? ¿Y ahora qué es? ¿Que vamos a jugar a bolos? ¿O qué vamos a hacer? Es una broma, pero sí que es verdad que tenemos que conocer lo que la palabra de Dios ha puesto en nuestras manos. Dicho esto, dice la lectura de hoy que 2 días después ¿de dónde? De salir, de salir de Samaria, que es donde estaba con la samaritana, y fue a Galilea. Él era de Galilea, vivía en Nazaret de Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Veis? Hay una fiesta que se celebró, una de estas 3 obligatorias, que los galileos habían tenido que ir a Jerusalén, y allí se encontraron con Jesús, y Jesús hizo barbaridad de milagros, hizo muchísimos milagros, pero dice que no hay profeta sino en su casa y en su tierra, así que no creyeron en Él, por muchos milagros que habían visto. Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey. Este oficial del rey puede ser cualquiera de nosotros. Aquí el Evangelio de Juan nos abre las Escrituras y nos dice: este Evangelio no es solo para los judíos, es para todo el mundo, es para todo aquel que lo quiera recibir. Él llegó a su tierra y en su tierra no quisieron recibir los milagros que Él tenía preparado para ellos. No lo quisieron recibir, no lo aceptaban. Sin embargo, este noble, este oficial, que por ser oficial, dice que era oficial del rey, ¿no? Un oficial del rey Herodes, en aquellos tiempos, era una persona con poder, era una persona con autoridad, y con la autoridad que tenían aquellos días los alguaciles y las personas que trabajaban para el rey, de que podían echar a la cárcel a cualquiera, y los podían juzgar y podían hacer muchas de las cosas. Pero su hijo estaba enfermo. Este oficial escucha que hay
hay uno que puede sanar a su hijo. Su fe se activa como una chispa, una pequeña chispa. Hay uno que puede sanar a mi hijo que se está muriendo. Hoy en día, no solo pasó hace 2000 años, hoy en día, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Va a venir el profeta tal, va a venir el apóstol tal, y van a haber una campaña de milagros, de sanidades. Y se abre una chispa. Y la gente va para allá a ver qué es lo que pasa. Va a ver qué es lo que va a pasar, si van a poder recibir su milagro, si van a poder recibir esto que ellos están buscando. En el mundo podemos ver cuando, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues es que la Virgen Fátima hizo un milagro y a la gente se le enciende una chispa y pues me tendré que ir allí y a ver si sanan a mi hijo o a ver si sanan a quien sea. Porque el ser humano tiene una condición egoísta sobre todas las cosas. Nosotros pensamos en nuestro propio y exclusivo bien. Y nada más. Eso es exclusivo del ser humano. Ni los animales son igual. Solo el ser humano tiene esa condición egoísta en sí mismo. Este noble se le encendió esa chispa, esa pequeña llamita, esa pequeña chispa de fe, diciendo, bueno, pues ahí hay un Salvador, vamos a ver qué pasa. Para ello, caminó más de 30 kilómetros para ver a Jesús. Mi pregunta es, hoy en día, ¿cuántos caminarían 30 kilómetros por aquella chispa que habían escuchado de que en Vinaroz viene un apóstol a hacer un milagro o un profeta, o el que tiene que ir a Fátima tuviera que ir caminando? ¿Cuántos aquella chispa que habían tenido les hubiera llevado hasta aquel lugar? Pues la verdad es que muy pocos. Muy poco. Porque la segunda condición del ser humano, que es egoísta, el ser humano es gandul. El ser humano se aposenta, el ser humano es cómodo, el ser humano es que casi que le sirvan más que servir. Esto es la naturaleza, hablamos de la naturaleza en global del ser humano, como es el ser humano. Pero este noble nos va a enseñar que esa chispa de fe que él tuvo, he escuchado de un hombre que va a salvar, la acompañó con esfuerzo. Y yo he escuchado que Jesús puede limpiar mis pecados. Uno escucha. Yo he escuchado que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo he escuchado que puedo librarme del infierno. Eso yo lo he escuchado. Ahora, ¿cuántos le ponen esfuerzo a eso que yo he escuchado? ¿Cuántos le ponen diligencia? ¿Cuántos le ponen, la palabra sería disciplina para ver si esto que han escuchado, si esta fe que él había escuchado se iba a convertir en realidad? Y este oficial así lo hizo. Le puso disciplina. Caminó más de 30 kilómetros. Pensar que él podía haber dicho que me traigan a Jesús. Acordaros que él era un oficial del rey, no era cualquiera de la calle. Él podía haber dicho que me traigan a Jesús. Sin embargo, él actuó diferente. Él se esforzó por llegar a Jesús. Él acompañó esa fe con un poquito de esfuerzo. Mirad, ¿qué nos dice el Salmo 1? Que todos conocemos un poquito. Salmo 1 y versículo 1 y 2. Vamos a ver.
Bienaventurado, ni te lo busco. Bienaventurado. Que no anduvo en consejos de malo, ni en camino de escarnecedores sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, esta es la ley de Jehová, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esto es esforzar aquella chispa de fe. Si yo medito en la palabra de Dios, llegaré a Jesús, llegaré a donde quiero llegar. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 40? Hágase todo decentemente y con orden. El esfuerzo lleva la disciplina. El esfuerzo lleva la disciplina. La disciplina nos lleva al orden y a la decencia. Este oficial, que parecía que él tenía una pequeña chispa encendida, él le puso disciplina y no, yo voy a ir a ver a Jesús, me voy a esforzar en ir a ver a Jesús. Y así nosotros, esa pequeña fe que un día recibimos, si le ponemos esa disciplina en oración, cada día orando al Señor, como hemos leído en su palabra, meditar en su palabra de día y de noche. Si yo he aprendido un versículo de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que yo me he aprendido, Juan 3:16. ¿Cómo puedo meditar? A ver, de tal manera, ¿qué significa tal manera? ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿Cómo Dios, el creador del universo, cómo nos amó a nosotros? ¿Qué amor tuvo? ¿No será que el Espíritu Santo no encontró un nombre para decir que el amor de Dios fue tan grande, tan hermoso, tan sublime? De tal manera amó Dios al mundo que dio, nos regaló, nos ofreció. ¿Dios qué nos ofreció? A su Hijo unigénito. Dios tiene un Hijo que ama mucho y que nos lo regaló, porque de tal manera nos amó que nos lo regaló a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, o sea, yo tengo que creer para llegar a Jesús, no se pierda. Y entonces pregúntate, ¿dónde uno se pierde? ¿Qué significa? Voy a perderme. El infierno, el lago de fuego, mas tenga vida eterna. Hay un lugar que se llama vida eterna. Hay un lugar donde podemos vivir eternamente. Y eso es meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Ahora aprendes otro versículo y haces la misma meditación, y así, y así, y así. Y esa chispa de fe, pues bueno, ahora lo he perdido, pero esa chispa de fe va creciendo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este oficial, con todo el poder que él tenía para decir que Jesús viniera a su casa, no que él fuera a buscar a su casa, sino que Jesús viniera a su casa y lo sanara, con esa autoridad. Sin embargo, él no lo hace. Él nos muestra que esa fe, esa chispita de fe pequeñita que tuvo, estaba bien alineada a Jesús.
Estaba bien alineada la palabra de Dios, porque era una fe acompañada de humildad. Una cosa tan necesaria en estos días. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Igualmente, aquí está hablando a los jóvenes. Jóvenes, y no somos todos jóvenes. Mira, aquí tenemos una joven de 80 años. Todos somos jóvenes. Ataída es el más joven de todos. Todos somos jóvenes. Y vosotros, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si este oficial, con toda su autoridad, se hubiera presentado delante de Jesús, es que tú estás obligado a venir porque yo tengo la autoridad del rey, quizá Jesús lo hubiera tratado de otras palabras. Pero él llegó humilde. Yo escuché de ti una pequeña chispa de fe. Y yo le he puesto mucho coraje y he caminado hasta aquí. Y he dejado a mi familia con mi hijo a punto de morir, pero me he acercado hasta ti. Y lo ha hecho con humildad. ¿Sabéis cuál es la parte contraria de la humildad? La soberbia. El pecado que hizo Satanás. Soberbio. ¿Qué significa soberbia? Soberbia es aquel que se cree autosuficiente y que no necesita de nadie. Eso es una persona con soberbia. Una persona que tenga mucho dinero y que diga, yo con mi dinero lo hago todo, no necesito de nadie. Eso es un soberbio. Sin embargo, el humilde es aquel que tenga o no tenga lo que tenga, sabe que necesita de los demás. Y el primero que necesita es de Cristo, es del Señor, es de nuestro Dios. Pero este oficial, aquella chispa, empezó a crecer. Y cuando se encontró delante de Jesús, aquella chispa ya había crecido. Aquella fe ya había crecido un poquito y se había convertido en una pequeña llama, como de un mechero, como de un fósforo. Y le pidió por su hijo. Ya delante de Jesús, ya dijo, bueno, me he esforzado, he creído lo que oí y ahora lo veo. Y ahora, Señor, te pido por mi hijo para que lo sanes, para que tú pongas tu mano sobre él. Pero era tan pequeña su fe que su fe no le dejaba ver más allá de lo que tenía delante. Y delante tenía un problema que se llamaba su hijo. No se acordaba de su familia, no se acordaba del resto de sus hijos, no se acordaba de su mujer, no se acordaba de nadie, solo de su hijo. Su fe era muy pequeñita, pero ya era más grande que aquella chispa cuando escuchó, hay un Salvador. Él llega al Salvador. Ahora te pido por mi hijo. Ya esa chispa ha crecido, ya es una pequeña llama. Y viene uno de los errores más grandes que ha entrado hoy en la iglesia del Señor. Que dice así, entonces Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creyeres. Es una cosa normal. Jesús le dice, es normal, si tú no vas a ver un milagro, ¿cómo vas a creer? En aquel momento su fe era muy pequeña, él estaba esperando un milagro del Señor. Pero ¿cómo esperaba este milagro del Señor? ¿Alineado al Señor o a sus propios pensamientos? Vamos a ver lo que nos dice a continuación. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él le está diciendo al Señor, es que tú, por lo que yo he oído, los milagros siempre los haces en persona. Y tú tienes que acompañarme con la autoridad que yo tengo, tú me tienes que acompañar
y en presencia tuyo mi hijo sanará. Su fe de repente está basada en sus pensamientos y no en la palabra de Dios. Jesús solo le dijo, si no vieres, no creeréis. Porque es lo que le decía a todos. Si no veis los milagros, no vais a creer. Vais detrás de los milagros, solo detrás de los milagros. Y él dice, si no vienes, yo tengo mis pensamientos. Mi fe está basada en que Jesús, yo llegaré a tal sitio, cogeré a Jesús y me lo llevaré, y entonces Él hará el milagro basado en mis pensamientos, no en la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy en día en muchas iglesias basan sus ideas, basan sus doctrinas en pensamientos que han tenido ellos u otros? Sin saber, sin profundizar y sin conocer. Bienaventurado el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Porque sigue el Salmo y dice, este será como un árbol que está plantado junto a aguas. Y cuando venga el verano, porque va a venir el verano, porque van a venir las dificultades, su hoja no cae porque está fresquito. Porque las dificultades de la vida, porque las circunstancias no lo van a mover, porque su fe está basada en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Amén. Pedro dijo, mira hermanos, de todas las cosas que tenemos, hay una que es la más segura de todas. La más segura, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, si no me equivoco. Una es la más segura de todas, que es la palabra profética que tenemos, que es la Biblia, a la cual haréis bien en estar atentos. Porque esta palabra os alumbrará en medio de la oscuridad. Esta palabra es la que os llevará al corazón el lucero, que es Jesucristo, y Jesucristo nacerá en vuestros corazones. Así lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco. Este oficial, aquella pequeña llama que ya tenía fe, se había equivocado. Y su fe se estaba equivocando de lugar. Jesús, tienes que venir para sanar. Le ordena que le acompañe. Y entonces Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero esta no es la fe verdadera. La fe verdadera la podemos leer en Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Vamos a leerlo. Hebreos. Sí, un segundito. Está aquí apegadito. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros creemos por fe que Dios hizo el universo, que Dios dijo, sea el universo, y fue el universo. De modo que lo que hoy vemos aquí, este micrófono, esta mesa, fue hecho de lo que no se ve. Y lo que no se ve es Dios, es su espíritu, y es lo que quiso todas las cosas. Y esto es la fe, creer en lo que no se ve. Y Jesús le está diciendo a él, si no viereis señales, no creeréis. Está diciendo, necesitas ver para creer. Sin embargo, nuestra fe tiene que estar basada en el creer para ver. Es diferente.
yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas y veré sus resultados. Y veré sus resultados. ¿Eh? Pero Jesús, entonces, el verbo, la acción de Dios, le dice, tu hijo vive. Ya le da una palabra específica a ese oficial, ya le da un rema, ya le da una palabra para que él, su fe, para que actúe sobre su fe. Romanos 10, 17. Tenía frío. Romanos 10. Romanos 10, 17. Ya este oficial, que su fe empezó con una chispa, que su fe es una llama, ahora su fe puede estar basada en la palabra de Dios. Ve, tu hijo vive. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si uno no escucha la palabra de Dios, nunca puede tener fe. Obligatoriamente es escuchar la palabra de Dios. Obligatoriamente. Por eso, cuando se evangeliza, por eso cuando se habla a los demás, es tan importante darles un versículo bíblico. Porque la palabra de Dios es la que actúa en la fe. Es que, amigo mío, la paga del pecado es la muerte. Son palabras de la Biblia. Eso el Espíritu Santo lo utiliza y martillea el corazón de un incrédulo. Es que Jesús te ama tanto que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. Son palabras de la Biblia y eso martillea el corazón de los inconversos. Pero igualmente nosotros, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. ¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles y tenemos que pensar cuántas promesas Dios nos ha dado buenas? Pero eso también nos sirve y nos ayuda a nuestra fe y nos da fe. No te dejaré ni te desampararé. Pase lo que pase. Te hayas quedado solo, te hayas quedado sola, te hayas quedado con trabajo, sin trabajo. Pase lo que pase, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estas son promesas que nos tienen que aumentar nuestra fe. Nuestra calidad de fe tiene que ser defendida por estas promesas. Como le pasó a este oficial cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Él podía haber discutido, no, porque yo he escuchado que tú los milagros los haces cuando estás presente. Y, sin embargo, nos dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ya su fe, aquella chispa, ¿os acordáis de aquella chispita que he escuchado? Aquella llama, Jesús, sana a mi hijo. Ahora ya era un incendio, ya se había convertido en una pequeña hoguera. Ya esta fe había crecido. Sí, creo en la palabra de mi maestro y me voy a mi casa porque sé que mi hijo va a estar sano. Es que lo sé porque él lo ha dicho. Es que sé que me va a ir bien en mi vida porque Jesús dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es que lo dice su palabra. Es que yo lo creo. Es que mi fe está basada en la palabra de Dios, no en los dichos de los hombres. Yo no me guío por mi vista, yo me guío por la fe, por lo que no se ve. Es más importante lo que no se ve que lo que estoy viendo. Hoy veo enfermedad, hoy veo tristeza, hoy veo falta de economía, pero mi fe alcanza para ver más allá. Eso es el crecimiento de la fe. Ese es el crecimiento de la fe.
El oficial creyó la palabra de Dios y se convirtió en una hoguera. Hace 4000 años hubo un hombre que se llamaba Abraham, Génesis capítulo 15 y versículo 6. Un hombre que vivió en una época muy complicada, donde los hombres, como hoy en día, tenían muchos dioses. Hoy en día no tienen muchos dioses, es que ellos mismos son su Dios. Pero en aquella época tenían muchos dioses. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de tu casa y tu parentela, y haré de ti una gran nación. ¿Y sabes lo que hizo Abraham? ¿Qué dice el versículo? Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia significa que Dios lo hizo justo por su fe, por lo que había creído. O sea que Abraham creyó a Dios y le fue contado por su justicia. Así nosotros. Ataíde tiene próxima una operación, pero el Señor le dice, yo estaré contigo, todo te irá bien. Tú eres mi hijo, yo no quiero que continúes mal. La operación, pues si Dios lo permite, le irá bien. Pero si no le fuera bien, Job dice que solo recibiré lo bueno de Dios. Pues las cosas malas también vienen con un propósito. El apóstol Pablo lo escribió de otras palabras. Todo lo que me pasa, si estoy en la cárcel, si he naufragado, si me han pegado, si he tenido o no he tenido, es todo para mi bien. Todo es para fortalecer mi fe y para que todo me vaya bien. Entonces tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios, solo y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con este oficial? Que este oficial llegó a su casa. Por el camino se encontró a uno y le dijo, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Y a qué hora pasó? ¿Cómo fue esto? ¿A qué hora ocurrió? Pues ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces respiró. Yo tuve fe en Jesús y Jesús no me falló. Su fidelidad, lo hemos cantado, ¿verdad que da? Su fidelidad es grande. Aunque yo sea infiel, Él continúa fiel. Yo he creído en Jesús y sí, al final es lo que he hecho correcto. ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos están viviendo mal? Pero yo he creído en su palabra y a mí me va bien. Yo he creído sus promesas y a mí me va bien. Y vivir bien no significa ni tener dinero, ni tener trabajo. Es tener gozo y tener paz. Eso sí es bien. Cuando te vas descansado a dormir y roncas como un lirón. ¡Qué tranquilo que está! Ya se puede tumbar el mundo. Ya se puede tumbar el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo va conmigo. Porque yo estoy confiado. Porque si me levanto por la mañana, ha sido voluntad de Dios. Y si me he ido por la noche, gloria a Dios, ya estoy en tu presencia. ¿Es verdad? Es la fe. Es el aumento de la fe. Aquel hombre que empezó con aquella chispita, es que he escuchado, ha llegado a casa. Bueno, ahora ya la fe, ya la fe llegó a tal punto que ya fue un incendio en un bosque. Aquella chispita, ahora ya es un bosque que lo incendia todo. Y el padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ya su fe no estaba centrada en su hijo. Ahora su fe había alcanzado a su mujer, a sus hijos, a todos los que vivían con él. Es que he conocido a un hombre que yo escuché de él, he ido, me he esforzado diligentemente en escuchar sus promesas, he cogido su promesa, la he creído, y cuando he llegado aquí, mi hijo vive. ¿Veis cómo ha crecido la fe?
aquella fe pequeñita. Señor, es que tengo este problema. Tú has escuchado que Jesús soluciona problemas, aquella chispa. Ponle diligencia, ponle oración, ponle lectura de la Biblia, ponle creer en sus promesas y aquella chispa se va creciendo en una llama. Y cuando llega el momento idóneo, aquella llama se ha convertido en una hoguera y al final en un incendio. ¿Se habrá solucionado o no se habrá solucionado el problema? No lo sé, pero Cristo va conmigo. Y si Cristo va conmigo, ¿quién está contra mí? Ya. ¿Entendemos? Esto es la fe del cristiano. Esta es la fe del cristiano. Y con esto vamos a acabar. Hechos, capítulo 16 y versículo 30 y 31. Hubo un centurión que le pasó algo similar a este, pero él estaba en una cárcel y resulta que los presos se le escapaban de la cárcel y él estaba tan asustado porque se pensaba que lo iban a matar. En aquella época, un centurión que estaba vigilando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 y 31. En aquella época los carceleros, que se les perdía un preso, morían, igual que si cogían al preso que había escapado. Y habían dos en la cárcel que se pusieron a alabar y a cantar a Dios, y resulta que las cadenas se les abrieron y las puertas se les abrieron. Y entonces el carcelero estaba asustado y decía, ¿qué será de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, de los dos apóstoles. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú que me escuchas hoy, escucha bien. Hoy es la pregunta que tú estás haciendo en tu corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para no irme al infierno? ¿Qué debo hacer para vivir eternamente? ¿Qué es lo que debo hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Un día, mis ojos no lo ven. Un día mis padres oraron por mí. Sus ojos no lo vieron, pero ellos oraban. Mi familia será salva. Yo un día lo veré. Hoy no lo veo, pero la promesa del Señor está aquí. Y yo creo con ella. Yo escuché una vez que Jesús podía hacer todo lo imposible, pero yo lo he acompañado con esfuerzo, lo he acompañado con la palabra de Dios y ahora mi fe me alcanza para ver lo que no puedo ver. No hay nada más importante para el ser humano. Baja un poquito. No hay nada más importante para el ser humano que es que tener la certeza de que es salvo. Y es una cosa tan sencilla poder obtener la salvación que simplemente es por fe. Si tú hoy quieres ser salvo, si tú hoy quieres tener la certeza de que vas a vivir la eternidad con Cristo, si hoy quieres tener la certeza de que tu familia te va a acompañar, si hoy quieres tener la certeza de que todo te va a ir bien, pase lo que pase a tu alrededor, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Yo os acompañaré con una oración y me gustaría que la pudierais repetir conmigo. Y baja un poquito, Ángel. Y me gustaría que la pudierais repetir conmigo, porque nosotros los evangélicos decimos que es la oración de fe,
que es la oración de salvación, pero esta oración es muy importante para nosotros, porque es una oración donde vamos a prometer una fidelidad a nuestro Dios. Sabemos que hay tropiezos, sabemos que hay caídas, pero sabemos que nuestro Dios es muy grande. Y entregar la vida a Cristo es el momento más especial para un ser humano, porque hay un antes y hay un después. La Biblia le llama un nuevo nacimiento. Hoy se puede nacer de nuevo, entregando tu vida a Cristo. Así que, si me queréis acompañar en una oración, pues, Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Hoy vengo a tus pies para decirte que he malgastado mi vida, que no te conocía y que no sabía lo que hacía. Pero hoy, que sé quién eres, te acepto como mi Salvador y mi Señor. El único, porque no hay otro en el cual pueda haber salvación. Y creo que la obra que hiciste en la cruz, creo que aquella obra, aquella muerte que hiciste, la hiciste por mí y solo por mí. Y creo que el Padre te resucitó al tercer día y que estás vivo. Y creo que tu sangre tiene poder para limpiar todos mis pecados y perdonarme. Perdóname, Señor Jesús, y hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que en este momento entra en mi vida y me sella como un hijo tuyo. Gracias, Señor. Te prometo seguirte todos los días de mi vida, Señor. Y por eso te pido que me ayudes y me acompañes hasta el fin. Así, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración conmigo, tú eres hoy una nueva criatura. Quizá por fuera somos iguales, pero dentro hay una chispa. Como esta chispa de este soldado, de este oficial que oyó de Jesús, pero que luego se convirtió en un incendio que llegó a su casa y todos fueron salvos porque su fe había crecido y aumentado y aumentado. ¿Amén? Amén. Así que esa fe nos acompañe todos los días de nuestra vida y que el Espíritu Santo nos ayude en todas las cosas que tengamos que hacer. Ahora solo os pido que le pongamos esfuerzo. Solo eso, esfuerzo. El esfuerzo nos llevará a la disciplina. La disciplina de que cada noche tengo que orar, la disciplina de que cada mañana tengo que orar, la disciplina que cada día tengo que leer la Biblia, la disciplina que tengo que ir al culto cada domingo para estudiar, para leer, para aprender, la disciplina de que durante la semana uno tiene que seguir alimentándose. Pedro dijo que lo que tenemos que anhelar es la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando tenemos un bebé y las mamás lo saben, ¿verdad que si le das comida una vez a la semana no puede vivir? Tiene que ser a diario. Así ahora mismo ha nacido un bebé dentro de nosotros que necesita alimentarse y necesita la palabra de Dios. Alabanzas, predicaciones, estudios bíblicos. Eso es alimentar la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén.